Vamos ahora ya a dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado, Franklin Ramírez. Muy buenos días, un gusto tenerte acá en los micrófonos de Wambra. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto. El micrófono, Jorge. De acuerdo, justamente estas palabras de estimado Franklin nos da pie para la conversación. ¿Cómo tú ves este acercamiento ya concreto, a pesar de que han existido otras reuniones? El presidente de la República en esta doble personalidad hablaba en contra de diferentes dirigentes del movimiento indígena, pero luego los invitaba a Carondelet o los invitaba a Glasgow para que puedan también hablar sobre cambio climático. En fin, el año anterior asistieron a Carondelet en varios momentos. En esta ocasión parecería justamente que hay una luz al final del camino en este pedido de conversación, una agenda de 10 puntos desde el movimiento indígena. ¿Cómo viste tú ayer esta conversación con el ministro de Gobierno, el señor Jiménez? Sí, a mí me parece que luego de 13 días, desde el fin de semana, como se prendieron las turbinas de la política, por un lado, tanto con el brazo político partidario en la Asamblea y el procesamiento de la demanda de destitución, el artículo 130, y por otro lado, también por la vía de la Asamblea. Por eso es clave que a veces se habla del puro desprestigio de la Asamblea, pero ahora entró a jugar, ¿no? O sea, Quisela mediante un diálogo con todas las instituciones del Estado, de la CONAIE, del movimiento indígena, que yo creo que cambió el escenario, ¿no? No es que las movilizaciones y la dinámica de lucha en las calles desapareció. Ayer en particular vimos la Asociación de Trabajadores del Mercado en Cuenca, vimos a los transportistas, a los taxistas, vimos a otros actores a lo largo del día con su demanda ya destituyente, pero ese despliegue callejero se combina con el juego político. Con estos dos escenarios, en la Asamblea y el cara a cara, ya sentados en una mesa entre el movimiento indígena y el gobierno, sin el presidente Lasso, que esto es un detalle clave. Lasso no aparece ni en su juicio político, ni cuando tiene que rendir cuentas por Pandora Papers, ni ayer cuando el país está convulsionado. Él se ausenta, es un espectador de Facebook del diálogo, como uno más de nosotros. Pero tiene lugar este proceso. Hay una discusión punto por punto de la agenda planteada por la CONAIE, y a pesar de todas las rispideces que han habido estos días, se ve que se está discutiendo esa agenda. Lo que suena contradictorio a ratos es que mientras se discute, ayer estaba el brazo político dialoguista del régimen, en la Asamblea estaba el brazo más belicista, guerrerista, que es el que ha estado en la primera línea de la gestión del conflicto, siendo llamados a la Asamblea para rendir cuentas, y parece que su comparecencia de su parte no tuvo la colaboración más grande, reflejando sus escasos pulsiones democráticas. En todo caso, vemos la potencia de la argumentación de la dirigencia indígena sobre su agenda. Vemos una mucha menor preparación del gobierno respecto a ella, como mucha improvisación, poco manejo técnico, pero la cuestión va avanzando. Y vamos a ver qué pasa el día de hoy, perdón. Y Franklin, quisiera tomar algo que tú mencionas, y es la ausencia del presidente Guillermo Lasso. No lo vemos en los diálogos, no lo vemos en momentos críticos, pero lo vemos en anuncios cuando tiene, por ejemplo, que hablar del uso de la fuerza, cuando tiene que calificar de terroristas, de vándalos. ¿Cómo interpretar estos gestos de Lasso? A mí me parece que es una señal de la debilidad política del presidente, claramente. Un presidente que en la opinión pública está bastante desprestigiado, carcomido. Me parece, por otro lado, que sus asesores le deben decir no se exponga, presidente, pero no, tenemos que protegerlo, entonces no se exponga. Pero un presidente que tiene, no sé, 12 puntos de credibilidad, ¿qué clase de protección puede tener? Más bien el gesto democrático en este instante sería estar, discutir, ¿no? Poner el cuerpo, justificar, explicar, pero esto no sucede, ¿no?
Y un tercer punto que me parece clave es que parece que a ratos el propio presidente no cree en su palabra, ¿no? Es como hay una debilidad. Y cada vez que hay escenarios de alta tensión que requieren un compromiso de la figura más alta del poder del Estado, elegida democráticamente, él se ausenta, desaparece, ¿no? Me parece que en particular, además de ayer, en el intercambio con ISA y con la dirigencia de la CONAIE, poner en juego su palabra, poner en juego su capacidad de gestión del conflicto, su comprensión del Estado, los problemas económicos, era demasiado arriesgado para el gobierno, lo aíslan, mandan a una delegación reducida, además, ¿no? No se ve que ya el ministro de Economía debería estar ahí, no sé, una delegación muy reducida, lo que refleja la debilidad política del régimen, su estrechez en cuanto a lo técnico, y la debilidad de un presidente que simplemente está contra las cuerdas, está atemorizado y que no tiene seguridad y confianza en su propia palabra. Y justamente, Franklin, sobre la estrategia política, a veces uno avisoraría de que hay estrategia, pero por otros momentos sentiría la fragmentación interna a nivel de gobierno, y me quiero referir justamente la línea dura del gobierno en tanto a la política de seguridad, pero la seguridad que repele a la manifestación social, la protesta social, la presencia del ministro Patricio Carrillo, las declaraciones del ministro de Defensa, el señor Lara, en la Asamblea Nacional, estos constantes comunicados que se mandan solos, y por el otro lado, esta línea del Ministerio de Gobierno, del diálogo político, todavía sosteniendo el discurso de el país del gobierno del encuentro. ¿Tú lo ves como una estrategia mantener como todos estos lados, o es en realidad un gobierno internamente también que no tiene una agenda fragmentada? A mí me parece que hay dos cosas. Más que una estrategia, me parece que hay una disputa interna, una disputa entre los halcones y las palomas, vamos a decir, entre la fracción belicista, militarista y esta fracción más dialógica. Esa disputa interna, claramente, si no es hasta este fin de semana, e incluso ayer Carrillo otra vez dio declaraciones con Isa delincuente, no hablamos. La fracción belicista es la que se ha impuesto, la que ha alocado su lógica militarista en la gestión del conflicto. Lo de la Casa de la Cultura y las universidades fue nítido, ¿no? Era como, hay que avasallar el espacio de sobrevivencia material del movimiento y los movilizados, y por eso lo ocupamos militarmente. Esta era la lógica que estaba en juego. Pero entonces esto me parece que es una cuestión. Solo algo muy breve al respecto. Yo creo que a partir de octubre de 2019, este es el brazo que tanto con Moreno como con Lasso está operando a toda máquina, ¿no? Me parece que ya la lógica de estos gobiernos y del Estado ecuatoriano respecto al conflicto tiene que ver con ese dispositivo hiperseguritario y con la comprensión criminalizante de la movilización social, ¿no? Esto está instalado ahí, me parece que es algo también que está en los cuerpos de policía, en los cuerpos sobre todo de policía, pero también en la Fuerza Armada, esta comprensión de la seguridad nacional, del enemigo interno. Esto no es algo que se hace de un día al otro. Hay que recordar que el anterior ministro Jarrín también era una persona muy cercana a los aparatos de seguridad de los Estados Unidos, con esta vieja visión de la seguridad macartista, ¿no? Anticomunista, donde no hay comunismo, además, como muy peligrosa y muy avasallante de los derechos civiles y políticos. Eso por un lado. Y por otro, a mí me parece que, entonces, hay esta disputa entre estas dos facciones. Y por otro lado, me parece que Lasso está, y también quizás por eso no aparece, no, Lasso está atrapado en la burbuja de su base social radicalizada, racista, que la vimos el fin de semana, que entonces Lasso cada vez que hace una concesión, por mínima que sea, pues voy a bajar 10 centavos, pero para decir eso tiene que decir, pero les voy a meter presos, pero va a seguir la represión, pero ustedes son unos delincuentes, son unos terroristas, porque conceder mucho al movimiento es perder a su propia base, ¿no? Entonces, su propio relato
que tiene que ver con esa base radicalizada, la Shiris, ¿no? Como señala, clase media alta quiteña, que dice Quito no es para los indígenas, dice terrorista, que se vayan, que vuelvan a sus territorios. Ese discurso que es su base movilizada, su 15% activo, lo tiene capturado, que además está muy presente en los medios de comunicación de Lazo, en los medios alternativos digitales. Entonces me parece que un poco más que yo no lo veo como una estrategia, aunque termina escenificándose así, ¿no? Unos dos brazos que operan como al tiempo con una suerte de esquizofrenia, pero tiene que ver con el apego a la base social y una disputa interna atravesada por una lógica una deriva del Estado, una lógica autoritaria, belicista para gestionar el conflicto. Ahora, volviendo a este discurso de la criminalización del terrorismo que se ha sentado desde octubre del 2019, finalmente octubre volvió a pesar de todos los esfuerzos que hacía de pronto el gobierno para que esto no suceda nuevamente. Pero, ¿qué diferencias podemos encontrar entre lo que pasó en octubre del 2019 y ahora? Sí, ¿no? El espectro de octubre de 2019 juega todo el tiempo estamos haciendo comparaciones, son dos sucesos que están conectados. Yo diría que desde que el Ecuador firme el acuerdo con el Fondo Monetario a inicios de 2019, entre 2019 y 2022, en 4 años hemos tenido 2 grandes levantamientos sociales que de diversos modos impugnan esa agenda de política económica, impugnan la austeridad, impugnan el desmonte del Estado, la falta de inversión pública y cómo aquello contribuye a la precarización de la vida, del empleo, de los derechos sociales. Entonces es un mismo ciclo político, es un mismo contexto y por eso las comparaciones entre los dos sucesos vienen bien. A mí me parece que una de las diferencias mayores en términos de la lógica de movilización es que el paro nacional en octubre de 2019 empezó por los transportistas, los estudiantes de otros sectores y unos días después se sumó el movimiento indígena que terminó por liderar y hegemonizar la protesta popular. Y ahora el movimiento fue un poco diverso, aunque conservando la hegemonía del movimiento indígena, pero esta vez fue un pedido de la CONAIE de 10 puntos, 10 puntos que siempre hay que insistir esto, no son solo para el movimiento indígena, sino es una agenda nacional, popular, democrática, amplia, pero empieza con esos 10 puntos y yo creo que la conducción del Lazo autoritaria, sin respeto y violenta, hace que esa movilización tome cuerpo progresivamente por fuera de la CONAIE. Entonces, del paro nacional, que yo podría decir, esta vez empezó como un paro plurinacional, se vuelve una rebelión popular que se sostiene durante 16 días con una multiplicidad de actores y que tiene una característica que también diferencia de octubre, que es que la agenda de 10 puntos se sigue negociando hasta el día de hoy, pero al mismo tiempo se produjo una dinámica destituyente. Esto significa que fuera Lazo fuera ocupa un espacio tan grande o similar al de la negociación de los 10 puntos, ¿no? Y se está con sus 10 puntos, pero se ve claramente que hay bases indígenas, organizaciones y dirigentes que están con el mismo nivel de intensidad comprometidos con la dinámica destituyente y por eso se activó la válvula político-parlamentaria del artículo 130. Entonces, esta transformación entre paro nacional y rebelión popular destituyente está mediada por la propia gestión del conflicto de Lazo. Él es el que convirtió, el que provocó esa transformación, esa ampliación y esa reconfiguración de la demanda con estas dos grandes cuestiones, ¿no? 10 puntos y ahora la cuestión de la destitución presidencial, que ya no es una agenda de los partidos, es un mensaje, una demanda, una reivindicación que surgió de las calles, que surgió de la movilización y que los partidos se vieron forzados a adoptar porque habían permanecido como lejos, ¿no? El propio Correa llegó a decir, la protesta es de los ciudadanos, los partidos no tienen nada que ver, como ratificando la desconexión que han tenido durante un año los partidos políticos de los conflictos sociales y de los grandes problemas públicos del país. Pero la coyuntura y la potencia de la movilización les forzó a encauzar su intervención política, que yo creo que ha contribuido a dar una salida más democrática a 2 semanas de conflictividad.
Y esa sería una tercera diferencia con octubre, ¿no? Recordemos que en octubre de 2019 la Asamblea ni siquiera abrió las puertas, los asambleístas desaparecieron, las instituciones del Estado hicieron casi mutis por el foro, a excepción de la Defensoría, que ahora, por contrario, ha parecido bastante débil. Entonces, estamos en un escenario que, si bien tiene continuidades, también tiene una serie de especificidades. Esto yo creo que ya ganó una amplitud mayor a la de octubre y está generando unos efectos políticos mayores y revelando la potencia plebeya, la potencia popular y la capacidad de incidir en el juego político de sectores que han venido estando debilitados precisamente por este ciclo neoliberal autoritario. Ahora, para finalizar de mi parte, ¿cómo seguir gobernando? Si bien, si no se da las acciones en la Asamblea Nacional de pedido de destitución, ¿cómo seguir gobernando justamente con una amplia oposición? Recordemos, Guillermo Lasso y su gobierno, digo, su entorno, este espacio que llegó al poder a través de elección popular, siempre estuvo acostumbrado a ser oposición. Ahora que es gobierno, tiene un amplio segmento de la sociedad, médicos, del tema de la salud, maestros, del tema de la educación, el movimiento indígena, trabajadores y trabajadoras, una amplia oposición. ¿Cuál será la estrategia de Guillermo Lasso para finalizar su gobierno? Y ojo, en un periodo preelectoral, porque esto también sí le está jugando en los territorios a generar un contexto para saber qué va a pasar en las siguientes elecciones seccionales. Sí, no, el escenario es dramático para el gobierno, queda más pulverizada su legitimidad por la represión, por la violencia. Hemos visto comunicados en estos días de asambleístas y de bloques o bancadas que estaban más o menos cercanas al gobierno, que han tomado distancia, al menos retóricamente. Estoy pensando ayer un comunicado de la Izquierda Democrática, el propio bloque de Pachacútec, la facción que ha sido la más claramente colaboradora del gobierno. Uno podría pensar que esa relación va a estar al menos en entredicho, más condicionada, que no va a seguir el mismo curso que tenía hasta ahora, ¿no? Antes era un reducido Pachacútec rebelde, pero una mayoría más o menos alineada o dando alta gobernabilidad a Lasso. Uno imagina que también eso se va a romper. Y que Nebot, que sería una pieza clave para la muerte cruzada, va a tener mayor capacidad de chantaje, de extorsión o de presión a Lasso, puesto que sería la figura que evita que la muerte cruzada se active a partir del procesamiento de la Asamblea del artículo 130. Entonces el margen de gobernabilidad reducido, entonces uno dice, ¿cómo va a gobernar Lasso? La una opción es que pasada esta coyuntura se reactive la máquina autoritaria, que como él dijo el domingo, vamos a perseguir a los dirigentes, vamos a encerrar, va a actuar la fiscalía. Fíjense bien que ayer el Poder Judicial fue el único representante del Estado que no estuvo en el diálogo. Esa ausencia es como muy relevante. Entonces uno puede imaginar que el brazo autoritario va a tener que activarse. O tiene que haber una modificación política de 180 grados, otra lógica de conducción realmente democrática, una crisis de gabinete, barajar de nuevo, ¿no? Digamos, como un punto cero para poder reencauzar un diálogo, una relación democrática con la sociedad y con los partidos políticos, ¿no? Con la palabra devaluada del presidente, un aparato político minúsculo, torpe, violento, y una sociedad con una multiplicidad de demandas. Parece básicamente ingobernable para un gobierno con esta lógica. Y para finalizar, ¿sí? Y para finalizar, Franklin, quisiera poner además algo en el tapete, y es la presencia además de grupos casi que fascistas y de extrema derecha que se han develado en este escenario. Entonces también, ¿cómo ver estos nuevos actores? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Son estos grupos que son la base social, la base dura de Lasso, que además le van a seguir presionando. ¿Por qué te sientas con los terroristas, con los narcotraficantes? No deben estar devastados. Y claro, lo que vimos la semana pasada es que violencia estatal por arriba y presión neofascista por abajo, la cosa se ponía como muy tensa y muy violenta. Habrá que ver que si el gobierno manda señales para
desradicalizar a estos grupos, ¿no? Su plataforma mediática también tiende a ser empático y a reproducir esos mensajes y a incentivarlos. Es otro factor que puede hacia futuro seguir calentando la situación. Pero claro, Lazo, creo, no es una fuerza, un partido orgánico que pueda controlar aquello fácilmente. Es un factor a seguir monitoreando, tiene que ver con la dinámica de radicalización de la derecha ecuatoriana, que es un fenómeno que opera a nivel global y que ya produjo líderes como Trump o Bolsonaro, Milei, Kast, es algo que se va expandiendo y ya tenemos aquí, no es algo que está por venir, está ya aquí gobernando con el gobierno libertario hiperconservador de Lazo, con estas huestes racistas, neofascistas, eso ya está operando y es un factor efectivamente, Vero, que que va a tender a dinamitar más aún las cosas. Si el presidente no se abre las elecciones generales, que sería súper saludable para la democracia, tiene que haber un giro político de 180 grados para reconducir. No veo otro modo, no se puede apreciar otro modo. Eso. Muchas gracias por esta entrevista para Wambra. Seguimos para una próxima ocasión. Gracias. Gracias, doctor.